¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. Esta misma semana, el pasado martes, arrancaba la 12ª legislatura en el Parlamento Autonómico. Se trata de un acto institucional muy relevante donde se constituyen las Cortes de Castilla y León. Los 82 procuradores, uno más que la anterior legislatura, han jurado o prometido su cargo, han recogido el acta y han elegido los miembros de la mesa que jugarán un papel muy importante en los próximos 4 años. Tiene más detalles Leticia Sánchez. 39 mujeres y 43 hombres conforman el hemiciclo de la 12ª legislatura, la sexta en la que no habrá mayoría absoluta en la historia de la comunidad y que se renueva en un 60%. De los 82 procuradores, 47 son nuevos y 35 repiten. En el PP entran 17 caras nuevas y repiten 16, en el PSOE 23 son nuevos y 7 veteranos y en Vox hay 6 nuevos y 8 repetidores. En el grupo mixto donde estarán UPL, Soria Ya y por Ávila, solo uno de los 5 procuradores se estrena en las lides parlamentarias. Es la radiografía de un Parlamento que en su número máximo ha llegado a contar con 84 procuradores y que, a diferencia del resto, no tiene dedicación exclusiva para todos ellos. Solo 25 de los 82 tienen como único trabajo su responsabilidad como procurador o procuradora. El resto la compatibiliza con su profesión, por lo que en la Cámara hay médicos, profesores, secretarios municipales o alcaldes de municipios de menos de 20.000 habitantes. A diferencia de otros parlamentos, sus miembros son aquí procuradores, no diputados, nombre que en sus inicios pudo causar alguna duda por asemejarse el nombre con el de los procuradores de justicia. Esta legislatura, 6 partidos políticos y 4 grupos parlamentarios conforman el hemiciclo, pero ha llegado a haber 5 grupos parlamentarios y hasta 8 partidos, lo que ocurrió en la pasada legislatura. Una Cámara prácticamente paritaria en la actualidad, pero que arrancó con solo 2 mujeres en la primera legislatura, a la que se incorporó después una tercera. En la segunda legislatura, misma tónica, solo 4 mujeres eran parlamentarias y en la tercera y la cuarta apenas una decena. La presencia de procuradoras nunca ha llegado a superar el 50%, aunque en la 9ª legislatura, la de 2015 a 2019, arrancó con 41 mujeres de 84 procuradores. Fue esta legislatura donde irrumpieron además nuevas formaciones políticas como Podemos o Ciudadanos. Ninguna de ellas tiene representación 10 años después. Tampoco Izquierda Unida, que llegó a contar con grupo parlamentario propio en la 4ª legislatura, la de 1995 a 1999. En estas 12 legislaturas ha habido 10 presidentes de las Cortes, 6 del Partido Popular, 1 del PSOE, 1 del CDS, 1 de Ciudadanos y 1 de Vox, y solo 2 de ellos han repetido. Manuel Estella, recientemente fallecido, que presidió la institución 3 legislaturas, y José Manuel Fernández Santiago, que lo hizo 2. Y en estos 43 años de autonomía, las Cortes han aprobado un total de 486 leyes, siendo la 7ª y la 5ª legislatura con 64 y 63 leyes aprobadas las más prolíficas y las 2 últimas con 23 y 25 las que menos. Bien, pues esas son las cifras que arroja esta recién estrenada legislatura, aunque también hay histórico. Falta por conocer a día de hoy quién presidirá la Junta y quiénes asumirán responsabilidades de gobierno. En todo caso, apuntábamos que estamos inmersos en un proceso político que a lo largo de los años ya hemos normalizado, evidentemente, pero que empezó a fraguarse en 1978, cuando se construye el Estado de las Autonomías. Para hablar del pasado y el presente de nuestra comunidad, hoy nos acompaña el doctor en Historia por la Universidad de Valladolid, Mariano González Clavero. Gracias, bienvenido. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, la verdad es que en ese totum revolutum de cifras sí llama la atención alguna y, por ejemplo, es que empatamos a mayorías absolutas, es decir, ha habido la mitad de las legislaturas con mayoría absoluta y la otra mitad con mayorías simples. No sé si es el momento de pensar en que esto es cíclico o eso ya es imposible volver a recuperarlo. Bueno, puede ser cíclico, en la política no hay nada establecido, pero es verdad, empezamos con mayorías simples, no mayorías absolutas, después tuvimos una larga tradición de mayorías absolutas que parecían eternas y después ha habido estas últimas legislaturas pues mucho movimiento al que quizás no estábamos acostumbrados, pero hay que pensar que empezamos así, empezamos con mayorías simples, mayorías con coaliciones, que antes era como algo raro, entonces hemos vuelto, por decirlo así, a los orígenes. Y se mueven los partidos, van entrando, van saliendo, hay algunos que están ahí fijos durante todas estas legislaturas. ¿Cuál es
la explicación del por qué van entrando y saliendo partidos como Ciudadanos, como el CDS, como Podemos en esta última instancia. Bueno, el sistema electoral siempre aquí y a nivel español siempre penaliza, por decirlo así, a las fuerzas, a la tercera fuerza. Siempre ha sido, no tanto por la llamada ley de D'Hondt, que es proporcional, lo que no es proporcional muchas veces es el número que se elige. Entonces, siempre la fuerza del bipartidismo aquí ha sido constante, ha habido dos grandes partidos a nivel nacional. Una cosa que la gente, ahora que hablamos de los procuradores, que muchos han sido alcalde, para organizar un partido en una comunidad como Castilla y León, con más de 2.000 municipios, hay que tener mucha implantación. Entonces, es complicado formar, por decirlo así, un partido sin tener esa implantación en una comunidad como la nuestra, con 9 provincias, cada una, por decirlo así, con su identidad, con todos esos municipios. Aquí el municipio sigue siendo muy fuerte. Entonces, es muy difícil, por decirlo así, romper lo que es esa tendencia bipartidista. Leticia ponía mucho énfasis en el informe respecto a la participación de la mujer en la política de la comunidad desde su origen. Empezamos con 2, 3 procuradoras, ahora ya hay muchas más. No sé si eso es fruto de que el papel de la mujer en la política ha ido creciendo a medida que han pasado los años, o simplemente es fruto de cuotas o de listas cremallera, que es lo que nos han vendido. No, yo creo que el papel de la mujer, si ha habido un gran cambio social en la política, es precisamente el papel de las mujeres. Cuando hice la tesis sobre lo que es la preautonomía en este momento, las mujeres apenas tenían relevancia. Había una diputada de UCD, era como algo exótico, por decirlo así, y sin embargo ahora está completamente, por decirlo, no hemos tenido una presidenta, ¿no?, de Castilla y León, igual que a nivel nacional, pero bueno, la mujer tiene un papel clave en consejerías, en lo que son los procuradores, pues se ve la cifra. Yo creo que ha sido el cambio más importante en ese sentido, el papel de la mujer, que es mucho más relevante que hace 50 años. Y no ha sido fruto de estas decisiones forzosas, es decir, las cuotas. No, o yo creo que las mujeres, y además conociendo el mundo de la política, se han ganado su puesto merecidamente, porque el mundo de la política, los que lo estudiamos desde la politología, no es todo rosas y miel, sino es duro. Cuando decimos los procuradores que tienen que tener otro trabajo, después hay que volver al trabajo, después de la política. Entonces, a veces vemos como lo mejor, pero aquí la gente, el poco reconocimiento a lo mejor a esos alcaldes, ¿no? Aquí más de 2.000 municipios, claro. Los concejales, es decir, que la política después vemos como las grandes figuras, pero en el día a día, y creo que en Castilla y León lo vemos así, es ese papel del concejal, ese papel del alcalde. La política no es todo pues ser ministro o ser consejero, sino es el día a día y hacer leyes, que cuesta mucho, que cuesta mucho la normativa. No hay como para un populista decir, bueno, ponte a hacer una ley y ya verás que esto tiene cierta dificultad. Claro. De todas maneras, de eso sí que hablaremos largo y tendido a lo largo de estos minutos, pero hay otro elemento que también me ha llamado la atención del informe, y es ese 60% de renovación. Los que nos hemos dedicado al periodismo político desde hace muchos años siempre comentamos entre los compañeros que parece que son las mismas caras que van cambiando de puesto. Bueno, pues ahora hay un 60% de renovación, que esto no sé si es bueno o malo para buscar la eficacia de un legislativo. Precisamente la poca experiencia de muchos de ellos en estas lides puede ser penalizar o puede traer el aire fresco que necesita una Cámara. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre personas con experiencia, que se necesita. Ya digo que ponerte a hacer cualquier normativa es complicado, se necesita esa experiencia, bregar con este tipo de cosas, pero hay más rotación de la que pensamos. Cuando haces el estudio de los procuradores, una cosa es los que empiezan y otra los que acaban, por diversos motivos, muchas veces pues por motivos familiares, profesionales. Sí. Es decir, que a veces la política es muy desagradecida. Parece aquí que defiendo que no está como bien visto, pero es que hay que ponerse en la piel, y como cuando yo era árbitro, hay que aguantar los insultos, el estar allí. Expuesto, claro. El estar expuesto es complicado, y bueno, hay que tener ese aguante, y este mundo que a veces no es fácil. Vamos a intentar, hablaba de experiencia, hablaba de esos políticos veteranos, y creo que sabe mucho de estas cuestiones porque en su tesis doctoral abordó precisamente el nacimiento de la autonomía, cómo ha ido evolucionando, cómo se gestó Castilla y León y cuál era el contexto preautonómico. Bueno, pues vamos a hablar largo y tendido de esa evolución, pero hemos querido precisamente recuperar los recuerdos de esos veteranos, de aquellos que en primera persona vivieron los inicios. Es un reportaje de Verónica Melendre y José Bermúdez.
Today's the day I walk alone on these 2 feet that took me so far from home. Era una comunidad que estaba todo por hacer, o sea, es que no había nada hecho, nada. La sanidad era un desastre, las carreteras ni teníamos, la educación estaba como estaba, claro. Tienen que llegar las leyes después para que todo esto empiece a carrilarse y hacer las transferencias. Un elemento ya clave que venía y que sigue siendo trascendental es la educación y la sanidad. Eso es. Y la ley de gobierno de los municipios eran claves esas 3 cosas porque era sobre todo la atención a la población. La recuerdo con cariño, con la ilusión de saber que podíamos poner en marcha una institución que creo que pasados los años, muchos, 43, se ha demostrado útil para potenciar y para ayudar a que esta región pues sea una de las regiones más equilibradas de, no diré solamente de España, sino de Europa. Se empezó a construir ya y a hacer lo que era una autonomía, que sigue siendo enorme, en mi opinión, en cada provincia, cada necesidad, pero que muchas no eran ni parecidas, estaban más avanzadas o menos. Yo estoy muy orgulloso del camino que ha llevado la comunidad autónoma, porque realmente la autonomía lo que hace es acercar a los ciudadanos los problemas, porque desde el Estado, en un país relativamente mediano en extensión y en habitantes como es España, pues las cosas se distancian. Un montón de gente sentada en un corro y una monedita dentro de un gorro. Era una comunidad en la que éramos todavía muy pensando en nuestra provincia, sentido de comunidad teníamos poco. Las decisiones y que generaron tensiones fueron la constitución de los órganos tanto de gobierno como de representación, porque la configuración de tantas provincias era una especie de puzzle para que hubiera todo el mundo, se sintiera representado. No teníamos sede ni teníamos nada, entonces me acuerdo de los primeros presupuestos que se aprueban, que fueron en el Alcázar de Segovia. Nosotros además como mujeres, que éramos 3, en esa época es que ni siquiera pensaba en ello. Yo me consideraba exactamente lo mismo que ellos y ya está. Pero sí que a lo mejor había un cierto, en los más mayores, porque yo encima era muy joven, como un cierto paternalismo, no en plan de el machismo. Sí que nos tomaban el pelo las personas mayores, pero educados. Nos decían, pero 2 mujeres así jóvenes aquí, digo, pues vamos a coger el testigo de los que son mayores y vamos a ver qué hacemos entre todos. Había que formar la mesa, y entonces el de mayor edad y el de menor edad. Y había otro compañero, era unos meses más joven que yo, pero Demetrio dijo, pues que lo haga Chiruca, que es la única mujer. Pero saltó un compañero de León y dijo, no queréis igualdad, no queremos igualdad, pues no. Yo estuve en 3 comisiones bastante importantes. Estaba de vicepresidenta en presidencia de una comisión importante porque era todo lo político empezando. La que menos me gustó fue el nombramiento que me hicieron de portavoz de la comisión de Riaño, entre que no estábamos de acuerdo nadie, creo yo, en cerrarlo, pero que había que hacerlo. Aquello sí lo vi con un poco más de tristeza, pero había que defenderlo y lo defendí como mejor pude, claro. La decisión del cierre del pantano de Riaño es una obra del primer gobierno simbólica, trascendental en lo que es la estructura económica y lo que es el flujo de los riegos para fijar población en toda la región. Mi experiencia
gobiernos en minoría, como pudo ser el gobierno en el que participé con José María Aznar, gobiernos con mayoría absoluta, gobiernos en los que había que alcanzar acuerdos con otros partidos, que también los he vivido. Yo creo que el problema no es el modelo de gobierno, si es mayoritario o minoritario, sino la voluntad de buscar el interés general y de intentar hacer las cosas bien y honradamente. Con José María Aznar tuviéramos que hacer un pacto que no era muy bien recibido por parte del CDS ni por parte de la militancia, pero que primó la necesidad de hacer y dar gobernabilidad a la región sobre cualquier otra cuestión. Fueron muy duras las negociaciones, pero al final se consiguió un gobierno que benefició a la región en primer lugar, al Partido Popular en segundo lugar, y tal vez el gran perdedor fue el Centro Democrático y Social. Las negociaciones eran entre personas, políticos pero personas. Allí no había una mala palabra, por supuesto descalificaciones, yo nunca vi mentiras, nunca vi bulos. La mayoría de la gente que llegamos a la política en ese momento éramos gente que habíamos luchado contra la dictadura. Entonces era democracia contra dictadura. O sea que en el fondo teníamos algo en común. Un momento de ilusión y de cierto miedo. Conviene recordar que estamos hablando del mes de mayo del año 83, pero el año 81, el 23 de febrero, había habido un intento de golpe de Estado en España, con un concepto quizás distinto de la política, más aún cuando se nos había dicho, y yo lo creo, que la política tiene que ser una dedicación, que no es ni una profesión ni es un oficio. Éramos rivales, no enemigos, como ahora. No había esta bipolarización que hay, que parece que están en las trincheras unos y otros. Se estaba más preocupado del contenido que de la efectividad de los que después reciben esas noticias. Por eso los consensos, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento clave, que estés soltando consignas a que estés desarrollando un tema según tu leal saber y entender sobre la materia que se plantea. Yo creo que esa es la diferencia de este momento. Me da pena ver los ministros del momento, los que sean, me da igual el grupo político, que lo que hacen es repetir consignas. Los procuradores deben de tener más conexión con la calle, estar más presente en lo que es la vida real de los pueblos y de las ciudades que representan. Que vayan a los sitios, que gasten un poco los zapatos, que gasten gasolina, que entonces la gastábamos a cuenta de nuestro bolso. Hoy tienen sus sueldos, de los que estoy de acuerdo, pero que se molesten, que les conozca el pueblo, que haya mucha más coordinación entre la gente y los políticos. Se podían hacer intervenciones duras, pero siempre desde el respeto. Eso ahora se ha perdido. Ese es un mal que está quejando a nuestra política, que hace que los ciudadanos se desvinculen de la política y que yo creo que pone en peligro todo lo más importante. Bueno, profesor, parece que quieren despertar conciencias o hacer precisamente de la conciencia del pasado pues una realidad que falta en el presente. Tienen así un poco de nostalgia, ¿no? Sí, hombre, vistas las imágenes no me extraña, porque te recuerdan otros tiempos más jóvenes. Entonces, sí, a ver, la política ha cambiado, los medios de comunicación han cambiado. En aquella época no había Twitter, no había X, no había redes sociales, la inmediatez ha cambiado mucho, pero es que el mensaje ahora es muy inmediato, lo de largo plazo. En aquella época es, por decirlo, una política aburrida, que es como debía ser. La política en realidad no debía ser espectáculo, debía ser aburrimiento, debía ser gestión, salvo algún momento puntual. Es verdad que había, pues otra pátina, había gente muy preparada también. Había la política, cuando estudias esa época, pues había mucho jurista, muchos abogados, gente realmente preparada. Ahora también, pero claro, la cuestión es que ahora tienes que tener gran preparación en comunicación, en enviar los mensajes y no tanto, como digo, las leyes son muy aburridas, pero es que es lo que hay y claro, es muy fácil decir una cosa, una frase, poner un tuit,
pero es que el día a día de la gestión de hacer leyes pues tiene su complicación, pasan por muchas fases y la paciencia también yo creo que era mayor en aquella época. Bueno, todos coinciden en que fue un momento muy difícil, pero que había ilusión, había ganas de negociar, de llegar a consensos, pero fue muy difícil. ¿Por qué fue tan difícil? ¿Qué pasaba en ese momento como para que esas negociaciones fueran tan duras para constituir una comunidad como la nuestra? Bueno, el contexto es que era muy difícil y ahora lo vemos, bueno, cuando hablamos de la transición, pues un contexto que a lo mejor a algunos les suena Irán y la crisis del Estrecho de Hormuz. En 1979 es que hubo una segunda crisis del petróleo, vamos, en Irán. No sé si, vamos, más contexto actual. Entonces, el contexto económico y social era muy difícil y el político aún más. Hay que recordar que 1981 fue el año, bueno, 80 y 81, el año que más personas murieron a manos del terrorismo, sobre todo de ETA, que había más grupos, todavía estaba el Grapo, grupos de extrema derecha. Entonces, era una situación, yo me acuerdo de los primeros pensamientos, vamos, así recuerdos que tengo, es que mi madre decía, ya ha subido el pan, otra vez. Entonces, había inflación, había paro, a partir del 79 en este país empezó a haber un desempleo enorme y ya lo arrastramos un poco antes porque esto empezó en el 73, dos crisis, o sea que nos remató, la del 79 nos remató. Entonces, se hizo la transición, lo difícil de hacer la transición es que no se hizo en la bonanza, se hizo en un momento de crisis económica. En lo político había ese terrorismo y ese terrorismo era también cuestión territorial, es decir, que la formación del Estado de autonomía se hace en un contexto en que existía problemas graves a nivel de terrorismo. Entonces, no fue nada fácil. A veces podemos idealizar ese diálogo, pero es que ese diálogo, pues a veces detrás había sangre, que gente moría. Y era duro ver las noticias, que a veces eran crudas. Me acuerdo cuando los periódicos retiraron ya esas imágenes que salía la gente asesinada, que antes era como la foto, y guardias civiles, militares. Entonces, hay que recordar también que el golpe de Estado tuvo mucho que ver con el tema territorial, el tema de si esto del Estado de autonomía se había ido, por decirlo así, de madre y se rompía la unidad, etcétera, etcétera. Y en ese contexto tan singular, que además se sumaba a la singularidad de este territorio, porque es verdad que ahora somos 9 provincias, pero hay que recordar que no hace mucho formaba parte de Castilla y León también, Logroño, Santander. Y sin embargo, ahora mismo las 9 provincias son tan singulares, tienen tantas sensibilidades diferentes, que imagino que ese fue también un poco el talón de Aquiles de esa negociación. Bueno, cada uno reivindicaría, claro, su singularidad. Y, bueno, y hay que tener en cuenta que las encuestas de esa época, no sé si serían como las de ahora, pero vamos, las encuestas del informe FOESA, si aquí preguntabas con qué estabas de acuerdo era con el Estado centralista. Es decir, donde había más apoyo al Estado centralista, masivamente era en las provincias, 6 de provincias de Castilla y León. Hay que recordar también que no existía una estructura regional. Con el franquismo lo que había eran provincias. Hubo intentos anteriores, en la Primera República, que aquello salió, que se independizó Cartagena, o sea, viva Cartagena, aquello no salió muy bien. En la Segunda República fue ese intento de Estado integral, pero lo que ha habido y lo que ha tenido mucho éxito en la configuración territorial son las provincias. Las provincias nacieron en 1833. Yo, que estoy al lado de Toro, era una provincia en el antiguo régimen. Ya nadie se acuerda, por decirlo así, de que Toro era una provincia que además tenía asiento de procurador en Cortes, ¿no? Sí. Pero lo que ha tenido mucho éxito desde ese lejano ya 1833 es las provincias. Entonces, la identidad provincial es muy fuerte. Siempre con este tema tan polémico, la región como estructura administrativa no había, ¿no? Además, siempre lo comentaba, mi madre estudiaba las regiones y decía región de León, León, Palencia, Valladolid, Zamora y Salamanca. O sea, lo tenía de memoria porque lo había estudiado así, y Castilla la Vieja, pero no había una estructura regional. Es decir, en los gobiernos que había era la Diputación Provincial y después pues el Estado centralista. Es decir, que no había esa estructura autonómica entre lo que eran las diputaciones y lo que era el gobierno central. Aquí una de las figuras que ha desaparecido era el gobernador civil. El gobernador civil era una figura realmente importante. Educación dependía del Estado, sanidad dependía del Estado. Es decir, el día a día de una persona, menos en los pueblos con las diputaciones, en realidad dependía básicamente de lo que era el Estado centralista. Estatal. En la configuración de la comunidad sí que hubieron 2 provincias que levantaron un poco la voz, o mucho, que fueron León y Segovia. Segovia parece que ya está integrada
a priori estupendamente, León sigue buscando el éxito que llamábamos en los últimos meses. Esto ha sido, porque esto ya viene, porque conmemorábamos ahora el primer Villalar, el de 1976, que fue eso muy épico ahí, porque fueron allí en plan a comer un bocadillo y celebrarlo, y cargó la Guardia Civil aquello como si fuera los tiempos de los comuneros. Sí, sí. Pero bueno, entonces esto ya lleva mucho tiempo, pero sí, siempre el sentimiento provincial siempre ha sido muy fuerte. El sentimiento de esta comunidad, por decir amalgar, esta comunidad ha sido muy difícil. En Segovia, ojo con Segovia, que tiene su propia identidad. Y yo que he estado un tiempo en Segovia, siempre se ha sentido, por ejemplo, Segovia, que eso fue pues eso, una oportunidad, pero más que una oportunidad por ella misma, sino que ella estaría mejor con Madrid. Pero que eso no pasa solo en Castilla y León. Una provincia como Guadalajara también dice, bueno, yo que tengo más vínculo con Madrid o con Ciudad Real. Entonces, el sentimiento provincial ha ido, por decirlo así, sigue siendo muy fuerte. E incluso León, claro, es ese sentimiento, es el éxito, pero lo que le cuesta a León es que embarcar a Zamora y Salamanca, porque aquí somos muy de la provincia, pero estos partidos que hemos visto... El recuerdo del reino tampoco... Sí, el recuerdo del reino. El reino era mucho más que... El viejo reino llegaba hasta Extremadura y es un poco, por decirlo así, pues eso, el viejo reino. Pero lo que sí que es cierto que aquí lo que triunfa siempre es la provincia. Bueno, en el caso de León tenemos ahí el Bierzo, que también es otra historia a tener en cuenta. Que hay que abordar, claro. Sí, es decir, que es la única, por decirlo, comarca reconocida. Entonces, bueno, siempre ha sido muy fuerte, pero el paso de cualquier partido de pasar de la provincia a algo más, a tener una fuerza, UPL lo está intentando. Hubo un partido que era el Prepal, que nació en el primer partido, por decirlo así, regionalista, leonesista, nació en Zamora, pero ese paso a algo más es muy complicado. Tenemos eso, Soriayá, por Ávila, pero aquí juntar, aunque sea dos provincias, es complicadísimo, porque el sentimiento provincial, que es una cosa que los historiadores decir, qué éxito la provincia como institución, que nos hemos sentido. No solo pasa en Castilla y León, una comunidad autónoma que parece rara, que nunca se siente, nadie dice soy de las Baleares. ¿Ah? No, claro, se dice soy de Menorca, soy de Mallorca, soy de Ibiza, y ahora Formentera se quiere separar, es decir que quiere tener senador propio. Claro, entonces es que a veces parece que somos como... No, estos sentimientos es muy de lo que se decía Primera República de Viva Cartagena, que Cartagena se separó de España, de Murcia, y quería unirse a Estados Unidos. Entonces es que cuando nos ponemos. Claro. Entonces, bueno, pues es muy complicado. Amalgar así un sentimiento de comunidad es muy complicado aquí y en muchos sitios. En todo caso, ese sentimiento sí que ha funcionado en política, porque es verdad que, bueno, en esta última legislatura no tanto, pero sí que han tenido una fortaleza política por, no sé, a ver, que no se me entienda mal, pero quizás han apelado también mucho al victimismo, a no tengo lo que necesito o lo que merezco, tenía que estar en otra posición, me ha quitado esto. El victimismo funciona en política. Funciona en política en Villarriba y Villabajo. No hay, comentaba cuando era árbitro de fútbol, el partido más peligroso era entre los pueblos de al lado. Entonces ahí sí que había partidos realmente complicados. Entonces ese victimismo de me has quitado esto, hablábamos de lo que era Fasa Renault, de dónde se tenía que haber puesto eso. Los de León dicen que en León. En León. Yo he oído hasta Medina de Rioseco, o sea, es decir, que esto lo he oído muchas veces. A ver, lo que es claro es que eso no tuvo que ver, cuando hablamos de los pantanos, lo de los polos de desarrollo, que es del franquismo, hubo dos polos de desarrollo, uno fue Valladolid y otro fue Burgos. Entonces, claro, ahí ya, por decirlo así, hubo un desequilibrio. También cuando el tema de León, que está muy vinculado también al tema de Asturias, pilló cuando todo esto que estamos hablando, ese contexto tan difícil, es que es la reconversión industrial. Estamos hablando de la minería, las térmicas, todo esto. Entonces, todo lo que es la crisis de la cornisa cantábrica del noroeste de España es muy complicado. También la desgracia de que el mayor puerto que tendría el Duero, que es Oporto, lo que ha sido la frontera portuguesa, ha sido una frontera, no una frontera de desarrollo, sino precisamente de las franjas más despobladas, es el otro lado de Portugal y el nuestro. Entonces, bueno, una gran ciudad como podía ser Oporto, que era la salida natural del Duero, esta comunidad que gira en gran parte en torno al Duero y las montañas, pues tenemos esa frontera. Y hablaba de localismos, hablaba de que no había una estructura o una cultura de región.
y sigue cuestionándose una comunidad autónoma. De hecho, hay un tercer partido que siempre ha cuestionado la existencia de comunidades autónomas, ha dicho que se multiplica por 17 la administración. No sé si es la mejor o la peor de las mejores soluciones, la de las comunidades. Las comunidades autónomas, bueno, hay que tener en cuenta de dónde venimos. Cuando se hace lo del tema de hacer comunidades autónomas, al final del franquismo ya se formuló algún tipo de descentralización. Como hemos hablado, que hablaba uno de los intervinientes de la gestión, lo que se vio claro que la provincia se quedaba pequeña. Eso ya al final del franquismo, cuando bueno, no se puede, todo lo que se necesita desarrollar no puede ser a nivel provincial, tenemos que hacer una estructura superior. Entonces ya se buscaba, había una cuestión que después la política, por decirlo así, lo arrolló todo, pero era una cuestión también técnica, es decir, la provincia no puedes hacer 50 comunidades autónomas, no se trata de hacer 50 comunidades autónomas, se trata de hacer un nivel intermedio entre lo que es la provincia y lo que es el Estado central. Ahí es cuando, por ejemplo, en los años 70 se lanzó la idea de la región centro, que era Madrid y todas las provincias limítrofes. Entonces, regionalizar. Pero aquí se tuvo en cuenta la historia. Es decir, se cuenta más la historia que si lo hubieran hecho a lo mejor estos los franceses, ni viejos reinos ni nada, hubieran partido, por decirlo así. Mucho más pragmáticos, claro. Sí, en ese sentido, mucho más técnicos. Eso al final del franquismo, es decir, cuando se dice no, las comunidades multiplican el gasto, aquí es una cuestión de gestión y hasta en el final del franquismo se veía que la provincia había quedado superada a nivel de gestión. Había cosas que a nivel provincial se podían hacer. Tenemos uno de los ejemplos que se cogió que fue el País Vasco. Aquí la idea de parte de la política era un modelo de gestión tipo lo que ahora es el País Vasco. En el País Vasco cuando vamos parece que todo es el gobierno vasco y no. Tú ves la Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Guipúzcoa, Diputación... Es decir, las diputaciones forales tienen muchísimo peso. Había una parte aquí de la política que tenía ese modelo de, bueno, tenemos una estructura porque hay que tener, por decirlo así, autonómica, pero donde va a estar la fuerza va a ser en las diputaciones. Así lo pensó UCD, que es otro partido que ni llegó a entrar en las Cortes, pero es el que en buena medida creó la Comunidad de Castilla y León. Las comunidades en cuanto a competencias son las que casi de forma autónoma han generado esas desigualdades entre territorios. Lo digo porque al final es verdad que comentaba alguna de las procuradoras de inicio que la comunidad se empezó a construir de la nada. No había nada y se fue creando a base de competencias. Y parece que a día de hoy las competencias son la moneda de cambio. Cada uno quiere más, yo no quiero esta. Es decir, eso es ahora mismo el escollo en las desigualdades territoriales. Las desigualdades, a ver, no es arte de magia, esto siempre se ha defendido porque, oye, si todo dependía de crear una comunidad autónoma, pues nada, creamos 50, claro, iríamos todos mejor y ya está. No, es que es cómo se gestiona. Es decir, hasta qué punto es que hay cosas que a lo mejor se gestionan a nivel provincial muy bien, pero hay otras que es que requiere, por decirlo así, una gran carretera, o eso es que requiere una escala mayor. Entonces, efectivamente, en las competencias está la gestión, en la competencia también está el dinero, porque al fin y al cabo, cada competencia que se trae se necesita dinero. Aquí cuando empezaron, por decirlo así, yo he visto las primeras cajas, empezaron con 50 administrativos. Cuando decía, es que no había ni sede ni nada. Es decir, aquí puedes estudiar cómo se crea una cosa, pero de cero, que no había ni funcionarios. Y una cosa también hay que decir, hace 50 años ni se imaginaba que esto iba a ser una comunidad como la que tenemos actualmente, con este Parlamento, con competencias en sanidad, en educación. Eso no era en aquellos tiempos inimaginable. Y a día de hoy supongo que siempre es reclamar más o no. Estamos en un punto en el que este funcionamiento como comunidad autónoma, estoy hablando de Castilla y León, está bien. Es decir, necesitamos, por ejemplo, justicia, no la hemos transferido. Hay veces, a ver, esto es, la necesitas, va a mejorar que tengamos esa competencia. Por ejemplo, una que no reclamamos, por decirlo así, aquí claramente es la policía, ¿no? Es decir, necesitamos una policía autonómica que se podía pensar, oye, cuanto más cerca la policía, más se va a encargar de esto, no vamos a depender de los traslados, van a estar mejor. Pues no se reclama, pero por reclamar, aquí hay también un efecto imitación. Si el vecino lo reclamo yo. No sé si me va a servir mucho, pero si él lo tiene, lo tengo yo. Entonces, ¿hasta qué punto necesitas gestionar esa idea? Vamos, esa idea.
esa competencia, ¿no? Es que hay que reflexionar y ver si el coste de oportunidad de tener esa competencia, digo, el tema de la policía, ¿sería necesario tener una policía autonómica? Bueno, si al final las 17 tienen, pues dice, oye, yo no voy a ser menos que el de al lado. En todo caso, no sé en este punto si lo único que podemos reclamar a esta comunidad es ese sentimiento de pertenencia de todas las provincias. ¿Por qué no se ha conseguido en Castilla y León? Ya sé que ha comentado que hay otras comunidades que ocurre prácticamente lo mismo, pero ¿por qué no se ha fraguado esa cohesión, ese sentimiento de pertenencia en Castilla y León? Bien, el sentimiento de pertenencia es que es muy difícil en una comunidad que digo que hay un sentimiento de pertenencia provincial, porque sigues diciendo yo soy de Segovia, yo soy de Zamora, es muy difícil. Ahora, yo he visto lo que es el nacionalismo, tampoco lo echo tanto de menos. Aquí yo lo que quiero es que me resuelva la administración mis problemas, el día a día. No hay que envolverse en una bandera y decir, bueno, pero esto funciona, no funciona. Lo que hay que achacar es, oye, esta estructura a lo mejor es demasiado grande, que podía decir, oye, León, pues es que no llega lo que es las competencias, aquí no llega, nos gestionaríamos mejor a este nivel provincial o estos son 9... Pero es esa idea, lo del sentimiento de decir, bueno, ¿por qué no tenemos más sentimiento de...? Bueno, a veces es que no es necesario. Es que a veces tenemos esa idea de efecto imitación de otras comunidades que se sienten muy... Bueno, pues tampoco... tenemos que tener el sentimiento de trabajar juntos, ¿no? Y por decirlo así, en este país esto de las envidias, es que no sé, el vecino, Villarriba, Villabajo es lo de siempre, bueno, es mejor colaborar y ir, por decirlo así, todos a una. Ya lo del sentimiento, cada uno, los sentimientos es como el fútbol, bueno, pues van variando, puede eso, y entonces, bueno, tampoco es a veces tan necesario. En todo caso, se intentó, por un lado, descentralizar algunas instituciones para acercar un poco esa administración que parecía que estaba centrada en Valladolid a otros territorios, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo. ¿Se fue un gesto solo o fue determinante o hizo efecto, fue efectivo en ese momento? La idea es que efectivo no ha sido en el sentido de que se sigue habiendo reivindicaciones y esa idea de que se lo lleva todo, por decirlo así, Valladolid. A ver, lo de las capitales siempre tiene... Por cierto, Castilla y León no tiene capital. No tiene, claro. Efectivamente, no tiene capital. La capital, por decirlo así, lo que se lleva, donde están las instituciones enclavadas es Valladolid. Pero, como digo, no tiene capital, pero bueno, cuando enseñas esto no queda más remedio. Cuando en el instituto, los colegios enseñas allí, pues dices capital, no vas a... Bueno, pero es que no es la verdadera capital, tampoco andas, dice, bueno, con tal de que sepan dónde está, vamos bien. Pero el tema de la capitalidad es siempre problemático. Es decir, esto es como las manías. Yo que he sido profesor en diversas provincias, siempre pues es la manía a la capital. Pero tú vas a Asturias y el sentimiento por Oviedo, en general, es un poco complicado. No es de los más simpáticos. Vas a países como México y Ciudad de México, que es una gran capital, pues... había un cartel en Aguascalientes donde estuve, ponía haz patria, mata a un chilango, que es como llaman a los de la capital. Entonces, siempre la capital es problemática, pero si dividiéramos, esto es como siempre, vamos a hacer una comunidad autónoma de León, ¿y la capital dónde la ponemos? Porque, oye, a lo mejor en el medio está Zamora, ¿no? En el medio está Zamora, descentralizamos, y que todos siempre, todos somos colaboradores hasta dónde, que es lo que pasó aquí, porque la primera capital... de facto fue Burgos, la capital del preestatuto, o sea, firmado lo que era el preestatuto, era Tordesillas, ¿no? Sí que con capitalidad, y después ya no se pusieron de acuerdo y se dejó un poco en el aire. Entonces, pero siempre el tema de la capital es peliagudo. En todo caso, es verdad que hemos estado un tiempo en el pasado, pero me gustaría avanzar porque no podemos obviar que el martes se constituyeron las Cortes, esta 12ª legislatura, y me parece importante, no sé si la gente lo tiene en cuenta, pero es importante lo que sucedió el martes, sobre todo la constitución de la Mesa de las Cortes, porque después de 7 años el Partido Popular recupera la presidencia y diríamos, ¿y qué más da? Pues debe de ser importante. Cuéntenos, profesor. No, bueno, es importante, esto es más
más de tema de politología, claro, el que controla el legislativo es por donde pasan las leyes, los tiempos que son muy importantes. Entonces, claro, el control de lo que es la mesa del Parlamento es realmente importante y lo estamos viendo tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. Hay que recordar que a nivel estatal lo que es el partido que ganó elecciones, que tuvo más votos, fue el Partido Popular, pero después el control por la coalición, lo primero que hicieron fue controlar el Parlamento. Entonces, claro, la cuestión del Parlamento es básica para esa tramitación de leyes o la labor de la oposición. Se puede obstaculizar, se puede retrasar preguntas y, sobre todo, el control de los tiempos y de lo que es la gestión. Entonces, el parlamentarismo tiene mucha importancia. Ahora, la verdad es que a veces se ve como, a nivel politológico, lo que es el Parlamento ha perdido fuerza, lo que es el legislativo, frente al ejecutivo. Eso se ha visto desde hace mucho tiempo, desde las crisis, ahora que recordamos años 30, en que se dijo que esto fue demasiado parlamentario y siempre se pone el tema de la República de Weimar, la Segunda República, siempre ahora el peso de los tres grandes poderes es como que el Ejecutivo tiene mucha más fuerza. Y si además el Ejecutivo controla la gestión del Legislativo, pues todo fluye mucho mejor. Bueno, podemos recordar precisamente que la pasada legislatura el hecho de que presidiese la mesa de las Cortes el partido Vox impidió, por ejemplo, permitió que se aprobara una ley, la ley de publicidad, que no, pues eso, estaba muy de acuerdo el Ejecutivo. Y a sensu contrario también es verdad que el Ejecutivo bloqueó una norma que era la del presupuesto de las Cortes, pues para ligeramente bloquear al Legislativo. O sea que esta es una moneda de cambio interesante. Lo vemos, eso es más apasionado todavía en Estados Unidos, con las dos cámaras y el Ejecutivo, y si te bloqueo y no tienes... Es decir, que nosotros, otra vez, no estamos tan acostumbrados a cosas que en otros países, y pongo el ejemplo eso de Estados Unidos, donde las cámaras y el Ejecutivo pues tienen sus más, sus menos, y sobre todo si no están controlados por el mismo partido. Entonces, bueno, también es lógica, también es lo parte bonita de lo que es la política, porque si no, a veces el Legislativo se le ha acusado de ser pues una prolongación del Ejecutivo. Si el Legislativo no puede controlar a los gobiernos, queda, por decirlo así, en solfa una de sus mayores funciones, que es legislar, pero también controlar ese balance de poderes legislativo al ejecutivo. Bueno, estas semanas precisamente hemos conocido ya en el ámbito estatal que se ha dado la razón desde el Constitucional al Partido Popular porque Armengol en el Congreso había pospuesto 72 veces una enmienda a una ley. Entonces, bueno, esa es la capacidad también de los presidentes de las cámaras, de las mesas, ¿no? Bueno, a veces, claro, se confunde determinadas cosas con el filibusterismo político, manejar las leyes... Esa fue la expresión que utilizó el tribunal. Es decir, a ver, esto se ha hecho siempre, por eso es tan importante ese tipo de cargos, y sobre todo, si hay, como vemos ahora, esa polarización, pues se convierte en algo, por decirlo así, más sangrante. Se ha utilizado muchas veces en política, yo creo que es un espectáculo que el ciudadano tampoco merece, y lo que siempre he dicho con el tema de la preparación y este tipo de las cosas de leyes. Cuando entras en esto y ves un poco el panorama, es que lo de la ley tiene la trampa, es que es complicado el tema, y hay veces que entra la gente en política, cuando decimos que la abandona, entra como con ilusión, pero digo, no hay como quitar la ilusión en estar en una comisión para hacer algo. Entonces es que aquello es como que dices, bueno, es que al final no avanzas, ¿no? Y esas trabas, porque es importante ese control de lo que es cuándo está la norma, cómo es la norma y a dónde avanza. Está trabajando en un estudio sobre el perfil de los parlamentarios. Me gustaría hablar de ello con usted, profesor, pero si me permite unos instantes nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Seguimos hablando en Espacio Abierto de las Cortes de Castilla y León, de esta comunidad. Enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto, estamos hablando de lo que ocurría esta semana, la constitución de las Cortes de Castilla y León y de todo lo que es el histórico de la constitución de esta comunidad desde los años 70-80. Lo estamos haciendo con el profesor Mariano González Clavero. Hablaba de lo ingrato que muchas veces resulta ser político. Los políticos tienen que estar bien pagados, porque lo digo porque es verdad que hay una muy buena parte de los parlamentarios, de los procuradores en Castilla y León que no tienen dedicación exclusiva, es decir, que tienen que trabajar en otra cosa y dedicarse parcialmente a la política. ¿Cómo lo ve?
Pues esto también una anécdota. Yo cuando hay que elegir delegado en una clase siempre les explico un poco. Dice, bueno, ya sabéis, no tiene un gran sueldo, tiene 30 euros. Oye, y la gente pone unas orejas así como que nadie quiere ser delegada hasta que hablas de sueldo. A ver, a nivel histórico es que esto es una conquista del movimiento obrero. Es decir, que tengan sueldo es para que la gente se pueda dedicar a la política y no solo los que, por decirlo así, tienen un respaldo, se pueda dedicar a la política. Yo creo que tienen que estar bien pagados. Siempre, es verdad, nos fijamos en los que, por decirlo así, en los mejores sueldos, en cómo se vive, pero repito también como lo de árbitros, alguien tiene que estar bien pagado y hay que atraer, por decirlo así, talento. Entonces, muchas veces se dice los sueldos deben de ser dignos y que el político no busque en otro sitio ese respaldo. Es decir, cuando los sueldos son bajos, la gente busca otras alternativas. Entonces, tiene que estar bien pagado sin ser un escándalo, pero son nuestros representantes, la labor que hacen, a veces a alguno le puede parecer que no, pero hay más trabajo del que a veces parece. Y eso que es una de las medidas más controvertidas de cara a la sociedad, más poco populares, ¿verdad?, en cuanto se habla de sueldos. No es popular siempre el tema de los sueldos, porque claro, es que a la gente le cuesta mucho, es decir, cobrar un sueldo y decir, esta persona siempre, desde mi padre, desde Dragones, así, claro. Es que el obrero que después lo ve, dice, bueno, es que esto es como viven y vemos ese tipo de cuestiones. Pero recuerdo eso, que es una conquista del movimiento obrero y que hay que tener un sueldo digno, que está representando a la ciudadanía. Profesor, todos los programas de Espacio Abierto se acercan a la universidad y preguntan a los estudiantes qué le preguntarían a nuestro invitado. Bueno, pues nos hemos acercado a la Facultad de Periodismo de la Universidad de Valladolid. Quizás alguno le conozca. Vamos a ver qué cuestiones le plantean. Cuando quieras. ¿Por qué tardó tanto Castilla y León en constituirse como comunidad autónoma? No lo hemos hablado, fue de las últimas, ¿no? Bueno, la última. La última. O sea, la última, en ese sentido, precisamente el problema territorial. O sea, fue el problema territorial. Hay que recordar que es que a Segovia la metieron después. Se utilizó un artículo de la Constitución para meter a Segovia. El tema territorial fue lo que hizo que Castilla y León fuera la última en tener estatuto de autonomía. Esa es la clave. Vamos con la segunda cuestión. Cuando quieras. ¿Deben los gobiernos cumplir las proposiciones que no son de ley? Bueno, pues, esto se lleva ahora mucho también. Eso se lleva ahora los reales mucho. decretos, de urgencia. A ver, deberían porque se supone que los representantes del pueblo han hablado, ¿no? Pero es verdad que no están obligados, como dicen muchas veces, no están obligados. Es esa cuestión de la representación de, oye, el pueblo ha hablado a través de sus representantes, así debería ser. Es una buena pregunta y así desearíamos que fuera. Otra vez la política te lleva por unos derroteros que a veces no lo es, pero sí que debería ser. Es como no vinculante, ¿no? La decisión es no vinculante. Yo estaba en varias así de observador viendo y claro, es una pena porque decir, oye, siempre lo dices, oye, es que ha dicho esto, sí, pero una cosa es el Parlamento y otra cosa es el Ejecutivo, sí, pero bueno, debería ser más vinculante de lo que en realidad es. Otra cosa que no es nada vinculante, pero es muy efectiva, es el decreto, Real Decreto, que se está utilizando mucho. Eso es lo que decimos con el tema del Ejecutivo. Hemos pasado a esa preponderancia del Ejecutivo, de esas leyes que hace el Ejecutivo, a veces también por eficacia, es decir, hay que recordar de dónde viene esto, esa idea de que en los años 30 no se sacaba nada adelante, entonces casi pasamos de un extremo a otro, de hacer mucho caso a no hacer caso. Entonces, bueno, la cuestión es que las leyes deben de sacarse, debe ser ágil y no caer en que el gobierno, por decirlo así, haya una situación de bloqueo. También, si hay una situación de bloqueo, hay que intentar, a través de pactos o elecciones, pues sacarlo adelante. Vamos con la última pregunta. ¿Qué función es más importante en el Parlamento, la de legislar o la de controlar el gobierno? Bueno, siempre tiene que haber contrapesos, pero... Tiene que haber contrapesos, las dos son importantes. ¿Cuál es? Es que no se entiende una sin la otra. Es decir, es que ¿cuál es más importante? ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Pues es que las dos son muy importantes. El legislativo tiene que legislar, pero una de sus funciones es controlar el gobierno. Si no, sería eso, un apéndice del gobierno, sin más. Bueno, espero que sigan esas inquietudes en las aulas, que eso es lo más importante, que los chavales también tengan esas preguntas en la cabeza para formularlas. Profesor Mariano González Clavero, gracias por la clase. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será en cuestión de 7 días. En una semana les espero. Hasta entonces, adiós.